en agricultura es Empréndete con Daniela Lorca. Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Vamos a estar conversando con Camila Espinosa, directora de personas de Good Company, acerca de la importancia de incorporar a mujeres en los cargos de jefaturas de una startup, pyme o negocio. ¿Cómo estás? Bienvenida a Empréndete, Cami. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Muchas gracias. Oye, Camila, ¿cómo está la realidad chilena en temas de liderazgo o jefaturas femeninas en mujeres? Yo creo que ha habido una mejora en los últimos años, pero igual todavía las brechas son bien significativas en el mundo laboral en general. Y en los cargos de jefatura no es la excepción. O sea, estamos hablando desde las condiciones, participación y también todo lo que tiene que ver con brechas en torno a las remuneraciones. Por ejemplo, no hay tantos estudios, ya obviamente la literatura internacional es más abundante, pero sí el febrero pasado se publicó el índice de participación femenina, por ejemplo, en los directorios de las empresas IPSA, donde hay información en el mundo que es más abierta, y solamente llega a un 10%. 10. O en el caso de posiciones gerenciales, algunos estudios dicen que la tasa de participación está alrededor del 21%. Entonces, claro, todavía nos queda mucho por avanzar. ¿Y por qué crees que hay menor presencia de mujeres en estos tipos de cargos? ¿Cómo influye el networking más allá de las habilidades profesionales en esta temática? Porque no debe ser un tema como de capacidades, sino que es un tema como de saber venderse. Hay personas que son muy buenas vendiéndose y que logran este tipo de cargo, y las mujeres que son más piolitas, que tienen ese síndrome como del impostor, que se le llama, que es como no creerse tanto el cuento, nos juega finalmente en contra y no logramos esos cargos de tan alto nivel. Sí, efectivamente no es algo que tenga que ver con capacidades. Yo creo que es un fenómeno como multivariado y responde a variables históricas en el fondo y vías, o sea, como bias que se perpetúa durante décadas, y son en el fondo espacios donde las mujeres en general no han accedido. Entonces, después es muy difícil también que puedan llegar a tener las redes, los contactos para poder acceder a esas posiciones de poder, y que deliberadamente se les excluya, sino porque no hay acceso a esos círculos. Y por otra parte, algo que tú mencionabas, competencias o creencias que afectan en el comportamiento. Hay varios estudios, por ejemplo, que demuestran cómo las mujeres necesitan tener una mayor seguridad de que cumple con todas las variables necesarias para poder desempeñar un rol o una función al momento de decidir postular a un cargo o una vacante, versus los hombres que en general son menos aversos al riesgo y postulan, como un poco sin cuestionárselo tanto. Entonces, en general las mujeres ahí, y eso, en el fondo ese estudio que habla sobre un caso particular, revela mucho sobre como los niveles de autoconfianza, asumir riesgos, que al final eso, sumado a estar históricamente excluidas de espacios de poder, van también dejando a las mujeres fuera de las oportunidades para poder acceder a cargos de liderazgo. De todas maneras, Cami, ¿cuáles son los beneficios para una empresa que una mujer esté dentro de los equipos de liderazgo, y por qué se habla que puede ser más rentable una pyme o empresa con una mujer como directora jefa? Sí, a ver, hay varios beneficios sobre la inclusión de la diversidad en general en los espacios de tomas de decisión. Y en ese sentido, como la visión o la perspectiva femenina es una de esas maneras de incluir diversidad. Y los beneficios de tener equipos directivos más diversos tienen que ver con, al final, como poder aportar distintas miradas e incorporar distintas variables en la toma de decisiones y en la mirada estratégica y de largo plazo desde hacia dónde va una organización. ¿Ya? Entonces, eso favorece más innovación, mayor creatividad. También hay varios estudios que muestran que, en general, las mujeres tienen mayor empatía o tienden a visibilizar el lado humano, tanto en decisiones internas como externas. Entonces también incorporar esa variable en la dirección de una empresa, sobre todo con las exigencias también que hay a las empresas, a cómo hacer empresas, digamos, son súper beneficiosos. Y hay estudios que demuestran, no causalidad, pero sí correlación entre mejores resultados financieros y la inclusión de mujeres dentro de directorios. Por ejemplo, hay algunos estudios en Estados Unidos, Canadá, que demuestran que las empresas que tienen a mujeres en su directorio son más rentables o tienen mayor capacidad de repartir equity, finalmente, que en el caso donde las planas gerenciales están compuestas solamente por equipos masculinos. ¿Y cómo podemos disminuir la brecha y qué políticas deberían tomar las organizaciones?
Creo que es un trabajo como bien sistémico y es algo que las organizaciones tienen que hacerse cargo, pero también hay temas que pasan por políticas en el fondo de Estado, por la educación, es como un tema bien profundo. En lo que respecta exclusivamente a las organizaciones, por una parte hay mucho que hacer en términos de los procesos de selección y los procesos también de selección interna de promoción, como disminuir todos los sesgos de género que hay en esos procesos, desde cómo están estructuradas las herramientas de selección, los criterios, quiénes participan, cómo se selecciona, etcétera. Y por otra parte también todas las políticas que las organizaciones tienen para poder hacer la inclusión de la mujer en el trabajo. Y en ese punto hay varios estudios que demuestran que en realidad las principales brechas, tanto salariales como en el acceso a cargos de mayor jerarquía, se empiezan a acrecentar cuando aparece la variable de la maternidad. Entonces, podemos decir que hoy día la mayor desventaja de la mujer en el mundo laboral es que son mamás, ¿ya? Y ahí las empresas tienen mucho que avanzar en el desarrollo de políticas que abordar la parentalidad desde un enfoque de género más paritario y que en el fondo al final la carga no se la lleven todas las mujeres de tener hijos, digamos. De todas maneras. Muchísimas gracias, Cami, por toda la información y pongámonos las pilas entonces con esto de la equidad en mujeres en altos cargos y también en directorios y jefaturas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Daniela. Chao, chao.